Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de la asignatura de Cálculo 2. En esta oportunidad estaremos revisando el evalúo en puntos y ejemplos de aplicación de derivadas parciales. ¿Qué aprenderemos en este video? El indicador de logro es evalúa derivadas parciales de funciones de dos variables en un punto de acuerdo a los requerimientos del problema, y los contenidos son evalúo en puntos y ejemplos de aplicación de derivadas parciales. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio que nos pide lo siguiente. Nos dice determinar las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y luego evaluar el punto que se indica. En este caso vamos a evaluar el punto 3,2 en la variable parcial con respecto a x y el mismo punto en la variable parcial con respecto a y. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales. Entonces voy a tomar directamente y voy a calcular primero la derivada parcial, o estoy usando esta notación, con respecto a x de la función, que sería lo mismo que decir la derivada parcial con respecto a x de la función, y la escribo xy menos x al cubo por y menos x y al cubo. Importante, como lo dijimos anteriormente, darse cuenta que aquí estoy derivando con respecto a x. Entonces, cualquier variable que en este caso no sea x va a ser una constante. Empiezo con la derivada. La derivada de esto, el primer término, sería equivalente como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x es 1 y 1 por y es y. Así que aquí me va a quedar que esto es igual a y. Luego me va a quedar que esto es igual a 3x al cuadrado, es decir, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y multiplico por la constante, que en este caso la constante es y. Y finalmente, la derivada de x es 1, así que sería menos 1 por y al cubo. Por tanto, esto nos va a quedar como menos y al cubo. Ahora, como yo quiero evaluar la función en el punto 3,2, ya tengo la función derivada. Acabo de calcular la derivada parcial con respecto a x. Entonces, ahora voy a calcular la derivada parcial con respecto a x en el punto que me indican. Así que voy a tomar la derivada parcial que la acabo de calcular y la voy a evaluar en el punto 3,2. ¿Qué nos queda? Donde dice y va a ser igual a 2 y donde dice x va a ser igual a 3. Esto lo vamos a ver aquí. Esto, como es un punto x, y, voy a hacer el reemplazo directamente en la función. Entonces nos queda y, en este caso sería 2 menos 3 por x al cuadrado. ¿Cuánto vale x? Vale 3 al cuadrado menos por y que es 2, menos y al cubo. ¿Cuánto vale y? 2 al cubo. Entonces, al momento de desarrollar esto, nos va a quedar que la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto 3,2 es igual a menos 60. Y ahí calculamos la función con el punto con respecto al punto 3,2 en x. Pero también nos están pidiendo el valor con respecto a y. Entonces, vamos a ver si aquí alcanza. Voy a tomar esto y si me alcanza el espacio para hacer la función con respecto a y. Voy a tomar entonces y voy a decir que la derivada con respecto a y va a ser la misma función, ahora derivada con respecto a y, que va a ser la derivada parcial con respecto a y quedaría x y menos x al cubo por y menos xy al cubo. Exactamente lo mismo que en el caso anterior, solamente que ahora vamos a considerar la función y como la variable y es la que estamos derivando, así que la variable x en este caso va a pasar a ser una constante. Empezamos. La derivada de y
con respecto a f. En este caso, como estoy derivando con respecto a y, la derivada de y es 1. Así que aquí va a quedar que esto es 1 por x, sería igual a x. Luego, la derivada en el segundo término, aquí nuevamente, la derivada de y es 1. Así que 1 por x al cubo va a quedar menos x al cubo. Y finalmente voy a tener que la derivada de y al cubo, esto es 3y al cuadrado. Entonces sería menos 3y al cuadrado por x. Lo escribo, menos 3x y al cuadrado. Como es 3y al cuadrado por x, solamente lo puse en orden alfabético. Y ahí tenemos la derivada de la función, la derivada parcial con respecto a y. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo evaluar en el punto 3,2. Y para hacer esto, vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero ahora estamos diciendo que es con la variable y, la derivada parcial con respecto a y. ¿Qué nos va a quedar aquí? Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, donde dice x, voy a poner 3, y donde dice y, voy a poner 2, al hacer el evalúo en la función. Entonces sería x, 3, menos el x cubo es 3 al cubo. Luego sería menos 3 por x al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, por, y no, en este caso no es 3 al cuadrado, perdón, estoy evaluando mal ahí la función. Vamos a corregirlo inmediatamente. Sería 3 por el x, que en este caso es 3, así que vamos a multiplicar esto por 3. Y luego por el y al cuadrado, que en este caso el y al cuadrado es, el y vale 2, así que sería 2 al cuadrado. Cuando calculo estos valores, voy a tener que la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto 3,2, es igual a menos 60. Nos dio lo mismo que en el caso anterior, la evaluación en el punto. Entonces, con esto, ¿qué hemos hecho? Principalmente hicimos lo mismo que en el video anterior. Tomamos la función, aplicamos las derivadas parciales primero con respecto a x, y una vez que obtuvimos la derivada parcial con respecto a x, la evaluamos en el punto que nos dieron, que era 3,2. Y posteriormente calculamos la derivada parcial con respecto a y, y esta nueva función de dos variables que corresponde a la derivada, la evaluamos en el punto que nos habían dado en el problema, que es el punto 3,2. Y aplicamos las mismas reglas de derivación que estamos aplicando ya desde un curso de cálculo de una variable. Continuamos entonces con otro problema. El problema que vamos a resolver a continuación dice lo siguiente. La temperatura en grados Celsius en cualquier punto x, y de una placa es T en x, y, que es igual a 54 menos x al cuadrado menos 4y cuadrado, y nos dice que si la distancia se mide en centímetros, obtenga la tasa de variación de la temperatura respecto a la distancia recorrida a lo largo de la placa en la dirección de los ejes positivos x e y, respectivamente en el punto 3,1. Nos están pidiendo obtener la tasa de variación, es decir, la variación que va a tener la temperatura respecto a los ejes positivos x e y, la variación con respecto a x y la variación con respecto a y. En realidad nos están pidiendo que calculemos las derivadas parciales. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar en el primer caso la variación con respecto a x, y para hacer esto voy a tomar la función y la voy a derivar con respecto a x. Voy a tomar la función t entonces y me quedaría la derivada de la función t en la función t de x, y, esta con respecto a x va a ser igual a la derivada de esta función con respecto a x, y ahora escribo la función. Sería, la función es 54 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Nos queda esto, como estamos derivando con respecto a x, nos quedaría que esto es igual. Observe que la derivada de 54 con respecto a x es 0. Luego, la derivada de x al cuadrado, en este caso menos x al cuadrado, sería menos 2x. Y la derivada con respecto a
a x de menos 4y al cuadrado, eso también es 0, porque acuérdense que en este caso la derivada de la función, la variable y, es una constante en este caso, cuando estoy derivando con respecto a x. Entonces esto es 0. Y esto nos quedaría que es menos 2x. Ahora, como yo quiero evaluar esta función en el punto 3,1, porque estoy calculando la tasa de variación en el punto 3,1, simplemente digo que voy a evaluar la derivada de esta función en el punto 3,1. ¿Y qué nos quedaría? Donde dice x pongo 3 y donde dice y escribo 1. En este caso voy a tener menos 2 por x. Esa era la derivada, ¿no? En este caso sería menos 2 por 3. Así que este valor va a ser igual a menos 6. Y así nosotros podríamos responder directamente esto y podríamos decir que la tasa de variación de la temperatura respecto a x, esto lo voy a escribir con otro color, ¿no? Para que recordemos que estamos hablando de con respecto a x en el punto 3,1, en el punto 3,1 es, y en este caso sería menos 6 grados Celsius partido por centímetros. Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora con la variable y. Voy a borrar aquí lo que acabamos de hacer con respecto a la variable x. Ahí está, lo vamos a borrar completo porque ahora vamos a trabajar lo mismo, pero con respecto a la variable y. Para no volver a escribir la respuesta, porque ahora vamos a calcular la tasa de variación con respecto a la variable y, voy a cambiar eso. Y la respuesta es exactamente la misma, solamente que aquí voy a decir que la tasa de variación es con respecto al eje y. Y obviamente tengo que calcular cuál sería esta tasa de variación. ¿Cómo la voy a calcular? Como hicimos anteriormente. Pero en este caso voy a calcular dt con respecto a la variable x, y. Y todo esto con respecto a la variable y. Dt de x, y con respecto a la variable y. Entonces va a quedar la derivada con respecto a la variable y. En este caso la x pasa a ser una constante. ¿De quién? De 54 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Y empezamos a derivar esto. Igual que en el caso anterior, el 54 pasa, es una constante, así como estoy derivando con respecto a y, eso es 0. El x al cuadrado, este menos x al cuadrado, también es una constante. Como estoy derivando con respecto a y, eso también es 0, así que lo voy a escribir como menos 0, para que quede claro que en este caso x al cuadrado es una constante. Y posteriormente nos va a quedar que menos 4y al cuadrado, como estoy derivando con respecto a y, esto sería menos 8y. ¿Cómo calculamos esta derivada? El 2 multiplica el 4, ahí tengo el 8, ¿no es cierto? El signo menos lo mantengo, y al y cuadrado le resto 1, obtengo el y. Entonces la derivada de esta función t en el punto con respecto a y sería igual a menos 8y. Luego, si yo quiero evaluar esta función en el punto, voy a tener que d de t evaluada en el punto 3,1, pero con respecto a y, sería menos 8 por y. En este caso, ¿cuánto vale y? Y vale 1. Así que va a quedar que esto es menos 8 por 1 y esto es menos 8. Y luego la respuesta es exactamente la misma que la anterior, pero aquí cambiamos decimos que la tasa de variación de la temperatura respecto a y, porque calculamos la derivada parcial respecto a y, en el punto 3,1 es menos 8 grados Celsius partido por centímetro. Entonces, ahí tenemos las dos tasas de variaciones, una con respecto al eje X
y la otra con respecto al eje y, que en realidad es calcular, perdón, las derivadas parciales de la función. Y con esto ya damos por finalizado este video, donde hemos revisado la evaluación de las derivadas parciales en un punto y también resolvimos un problema aplicado con derivadas parciales.